Felipe vs Juan Carlos. Desde la concepción de la monarquía hasta el protocolo, pasando por el fútbol. Las diferencias entre padre e hijo son más que evidentes. Aquí las analizamos. No son pocos los contrastes que podríamos encontrar entre los 50 años que el actual rey emérito, don Juan Carlos, cumplió el 5 de enero de 1988 y los 50 que su hijo, Felipe VI, alcanzará el día 30 del próximo mes. Épocas y circunstancias, sobre todo en el ámbito político, que nada tienen que ver las unas con las otras y que, en el futuro, podrán leerse como una sucesión de acontecimientos que marcaron la historia democrática española. Tras la abdicación del primero el 2 de junio de 2014, el actual monarca tuvo que enfrentarse a los nuevos tiempos, afanándose sobre todo en modernizar la corona y hacerla, o al menos intentarlo, más próxima y transparente a los ciudadanos. Sus grandes crisis políticas. El 23F. Si hubo un episodio que supuso una prueba de fuego para Juan Carlos, fue el frustrado golpe de Estado producido el 23 de febrero de 1981. Tenía 43 años. El discurso que pronunció tras la intentona fallida le valió las simpatías de quienes confiaban en su talante demócrata. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Sin embargo, muchos mostraron su recelo, que perdura hoy en día. ¿Participó el monarca en los hechos? El Partido Soberanía llegó a interponer ante la Audiencia Nacional una querella contra el rey emérito y el expresidente Felipe González al aseverar que el 23F fue una trama que quedó impune y que estaba integrada por personajes muy importantes del régimen bipartidista. La denuncia fue finalmente archivada por los magistrados por falta de elementos mínimamente fiables y verosímiles. El 36 años después, Felipe tiene ante sí otro desafío, el proceso soberanista catalán. El referéndum celebrado el pasado 1 de octubre y las elecciones fijadas para el próximo jueves ponen a prueba a un monarca que se afana en aplacar cualquier amenaza a la Carta Magna. Ya lo dejó claro tras llevarse a cabo la consulta independentista en medio de las cargas policiales dirigidas a impedirla. Como su padre, apareció en televisión para lanzar un mensaje a la ciudadanía. No hubo referencias a la actuación de la Policía Nacional durante el 1 ni llamadas al diálogo en un discurso en el que expresaría, como ya lo hiciera su progenitor, el firme compromiso de la corona con la Constitución y con la democracia, mi entrega al entendimiento y la concordia entre españoles, y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España. Las pruebas de fuego. Don Juan Carlos, proclamado rey tras la muerte de Franco. El monarca era proclamado tal un 22 de noviembre de 1975 tras la muerte de Franco. Eran unos momentos inciertos, como los que transcurrían en 1967 cuando, aún bajo la dictadura, nació Felipe. Tuvo que acostumbrarse desde el primer momento, como futuro heredero de la corona, a los actos oficiales y a una exigente preparación académica. Descrédito de la monarquía tras el caso Nos. Por su parte, el actual monarca recogió el testigo de su padre con un profundo descrédito de la monarquía como telón de fondo. El caso Nos se encontraba en pleno apogeo. El juez José Castro, quien este miércoles cumple 72 años y con ello accede así a la jubilación, ayer fue, precisamente, su último día de trabajo, puso en jaque a la institución monárquica tras destapar las actividades irregulares desplegadas por el marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, al frente de una entidad aparentemente sin ánimo de lucro, el Instituto Nos. La polémica desatada tras hacerse pública una fotografía en la que don Juan Carlos aparecía junto a un elefante muerto en Botsuana contribuyó al deterioro de su imagen. Sus coronaciones. La de don Juan Carlos. Si hay otra diferencia significativa entre ambos reinados es la relativa a la ceremonia de sus respectivas coronaciones. Juan Carlos de Borbón juró por Dios y sobre los santos evangelios acatar los principios del movimiento nacional, rodeado de símbolos religiosos como la cruz ubicada junto a la corona y el cetro real, principales símbolos de la monarquía española, y con un contundente «Viva España». Al término de su discurso,
5 días después tuvo lugar la Misa del Espíritu Santo en la iglesia de San Jerónimo el Real como parte de la entronización del rey. La de Felipe. Nada que ver tuvo el nombramiento del actual monarca con el de su progenitor. Sin cruces ni misas, hizo referencias a la importancia de la renovación de la institución y a la diversidad de España para concluir su parlamento saludando en castellano, catalán, vasco y gallego. Si miles de personas salieron a las calles para celebrar la proclamación de Juan Carlos, la ausencia de clamor popular fue evidente con la coronación de su hijo. Su toque especial. Relajación del protocolo. Tanto Felipe como Leticia han mostrado, desde el primer momento, una mayor distensión en sus apariciones públicas que las llevadas a cabo por Juan Carlos y Sofía. La naturalidad y la proximidad caracterizan los actos que presiden, y lo mismo sucede con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. De hecho, la primogénita de los reyes celebró su comunión en mayo de 2015 junto a sus 19 compañeros de clase. Amantes del fútbol, pero de distintos equipos. Si al monarca emérito se le considera seguidor del Real Madrid, Felipe opta por sufrir con el Atlético de Madrid. El presidente del club, Enrique Cerezo, se enorgullecía de ello en septiembre de 2013 al proclamar: "El príncipe Felipe es atlético". Pero 10 antes Joaquín Sabina ya había despejado cualquier duda respecto a las inclinaciones futbolísticas de Felipe en la letra que se convertiría en la canción del centenario del equipo rojiblanco. Y el principito heredero, corazoncito de colchonero. Nacional, rodeado de símbolos religiosos como la cruz ubicada junto a la corona y el cetro real, principales símbolos de la monarquía española, y con un contundente «Viva España». Al término de su discurso, 5 días después tuvo lugar la Misa del Espíritu Santo en la iglesia de San Jerónimo el Real como parte de la entronización del rey. La de Felipe. Nada que ver tuvo el nombramiento del actual monarca con el de su progenitor. Sin cruces ni misas, hizo referencias a la importancia de la renovación de la institución y a la diversidad de España para concluir su parlamento saludando en castellano, catalán, vasco y gallego. Si miles de personas salieron a las calles para celebrar la proclamación de Juan Carlos, la ausencia de clamor popular fue evidente con la coronación de su hijo. Su toque especial. Relajación del protocolo. Tanto Felipe como Leticia han mostrado, desde el primer momento, una mayor distensión en sus apariciones públicas que las llevadas a cabo por Juan Carlos y Sofía. La naturalidad y la proximidad caracterizan los actos que presiden, y lo mismo sucede con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, futuro heredero de la corona, a los actos oficiales y a una exigente preparación académica. Descrédito de la monarquía tras el caso Nos. Por su parte, el actual monarca recogió el testigo de su padre con un profundo descrédito de la monarquía como telón de fondo. El caso Nos se encontraba en pleno apogeo. El juez José Castro, quien este miércoles cumple 72 años y con ello accede así a la jubilación, ayer fue, precisamente, su último día de trabajo, puso en jaque a la institución monárquica tras destapar las actividades irregulares desplegadas por el marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, al frente de una entidad aparentemente sin ánimo de lucro, el Instituto Nos. La polémica desatada tras hacerse pública una fotografía en la que don Juan Carlos aparecía junto a un elefante muerto en Botsuana contribuyó al deterioro de su imagen. Sus coronaciones. La de don Juan Carlos. Si hay otra diferencia significativa entre ambos reinados es la relativa a la ceremonia de sus respectivas coronaciones. Juan Carlos de Borbón juró por Dios y sobre los santos evangelios acatar los principios del movimiento de fuego. Para Juan Carlos fue el frustrado golpe de estado producido el 23 de febrero de 1981. Tenía 43 años. El discurso que pronunció tras la intentona fallida le valió las simpatías de quienes confiaban en su talante demócrata. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Sin embargo, muchos mostraron su recelo, que perdura hoy en día. ¿Participó el monarca en los hechos?
El Partido Soberanía llegó a interponer ante la Audiencia Nacional una querella contra el rey emérito y el expresidente Felipe González al aseverar que el 23F fue una trama que quedó impune y que estaba integrada por personajes muy importantes del régimen bipartidista. La denuncia fue finalmente archivada por los magistrados por falta de elementos mínimamente fiables y verosímiles. El 36 años después, Felipe tiene ante sí otro desafío, el proceso soberanista catalán. El referéndum celebrado el pasado 1 de octubre y las elecciones fijadas para el próximo jueves ponen a prueba a un monarca que se afana en aplacar cualquier amenaza a la Carta Magna. Ya lo dejó claro tras llevarse a cabo la consulta independentista en medio de las cargas policiales dirigidas a impedirla. Como su padre, apareció en televisión para lanzar un mensaje a la ciudadanía. No hubo referencias a la actuación de la Policía Nacional durante el 1 ni llamadas al diálogo en un discurso en el que expresaría, como ya lo hiciera su progenitor, el firme compromiso de la corona con la Constitución y con la democracia, mi entrega al entendimiento y la concordia entre españoles, y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España. Las pruebas de fuego. Don Juan Carlos, proclamado rey tras la muerte de Franco. El monarca era proclamado tal un 22 de noviembre de 1975 tras la muerte de Franco. Eran unos momentos inciertos, como los que transcurrían en 1967 cuando, aún bajo la dictadura, nació Felipe. Tuvo que acostumbrarse desde el primer momento, como Felipe vs Juan Carlos. Desde la concepción de la monarquía hasta el protocolo, pasando por el fútbol. Las diferencias entre padre e hijo son más que evidentes. Aquí las analizamos. No son pocos los contrastes que podríamos encontrar entre los 50 años que el actual rey emérito, don Juan Carlos, cumplió el 5 de enero de 1988 y los 50 que su hijo, Felipe VI, alcanzará el día 30 del próximo mes. Épocas y circunstancias, sobre todo en el ámbito político, que nada tienen que ver las unas con las otras y que, en el futuro, podrán leerse como una sucesión de acontecimientos que marcaron la historia democrática española. Tras la abdicación del primero el 2 de junio de 2014, el actual monarca tuvo que enfrentarse a los nuevos tiempos, afanándose sobre todo en modernizar la corona y hacerla, o al menos intentarlo, más próxima y transparente a los ciudadanos. Sus grandes crisis políticas. El 23F. Si hubo un episodio que supuso una prueba